desplacen hoy, doctores, y desplacen yo también y los muchachos en la frontera para tenerlos a los dos. Buenas tardes, para mí es un placer. Primero estar con Ismael, que se conoce en muchos lugares como el Iluminado, y con el doctor Negre Granado, mi colega, trabajamos juntos, también se tiene un apodo, y a él, ¿cómo es que te dicen a ti? Mi nombre es Negar Granado, un placer para mí y compartir esta tarde con Willy. Pero el apodo tuyo, ¿cuál es? El Magnífico. Se conoce como el Magnífico porque él ha sido experto testigo conmigo en 6 juicios. Y de los 6 juicios que hicimos Negar y yo juntos, de venezolanos, hemos ganado 5 de los 6. Y uno aprende, los 5 que ganamos, ya yo no me acuerdo. No voy a olvidarme nunca del 5º que perdimos. Y ese es el tema de hoy. Porque hoy por la mañana tuvimos mucha suerte. Tuvimos un joven de Camagüey, que de acuerdo a mi madre, que nació en la ciudad de Camagüey, en Avellaneda 248. Camagüey era el centro del universo. Entonces, para mí fue un placer ganar un asilo hoy y protección para un joven de Camagüey. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué hemos aprendido del caso que perdimos el Negro y yo hace un tiempo? Es que todo, el secreto de todo está en la forma que uno se expresa, en la preparación. Es muy importante para aquellas personas que están en la frontera, o que están detenidos, o que vamos a tener cortes con ellos en la ciudad y en libertad. Es muy importante recordar siempre los datos de su asilo, recordar siempre por qué tenían miedo en salir de su país, porque no querían quedarse en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Honduras, en Ucrania, y explicar claramente su historia. El que perdimos de Venezuela, Negar y yo, desafortunadamente, nuestro testigo se olvidó de su historia. De datos importantes. De los datos importantes de por qué él, que fue un oficial de la policía en Venezuela, cayó en desgracia, fue perseguido y su vida peligraba. El joven de hoy, que no era un caso tan dramático, se acordaba de todos los detalles. Es la vida de uno, es la vida que uno sufre. Yo no sufrí lo que él sufrió en Camagüey. Yo no estaba en Camagüey desde el año 61. No me acuerdo de cómo Camagüey luce. Pero él estaba muy claro de donde él trabajaba, estaba muy claro del repudio que le hicieron, estaba muy claro cómo él presentó su opinión política frente a los órganos de represión en Cuba. Y por esa razón ganamos hoy. Entonces yo creo que es muy importante, Negra, que tú expliques lo que viene con la preparación para hacer un buen juicio. Sí, fíjate, hay algo que no podemos perder de vista y es cuáles fueron las situaciones que te generaron miedo. Y eso ponerlo en un tiempo. Cuando nosotros identificamos las situaciones cronológicamente y no la olvidamos, vamos a dar la certeza, la fidelidad de que hay un miedo y ese miedo es creíble. O sea, la única forma de que nosotros ganemos un juicio es reconociendo las situaciones que nos generaron miedo, poniéndolo en un tiempo cronológico desde la más antigua hasta la más reciente y no olvidarnos de los datos importantes. Los detalles. Ismael, tú y yo, cuando hemos hablado con muchos de nuestros clientes, nuestros amigos en preparación para los juicios, en los programas que Ismael nos ha invitado a hacer, siempre hablamos de los detalles. En el caso de hoy, este joven estaba muy claro en los detalles de cómo lucían los policías, qué le hicieron, cómo lo trataron. Y a veces no te hablan, no hay palabras para cruzar. En los detalles de cómo tú estabas, a dónde estabas, montando tu bicicleta, tratando de hacer tu trabajo, buscando trabajo. ¿Y qué te ocurre? El diablo está en los detalles. Si tú no te acuerdas con exactitud cómo fue que tuviste un problema o cómo fue que te atacaron o te golpearon o que te trataron de reprimir, va a ser muy difícil que tú seas creíble. También, muy, muy importante, tú tienes que estar seguro de lo que tú escribes. Los fiscales y los jueces leen lo que tú sometes, lo leen de arriba para abajo, leen las evidencias que tú has sometido. Si tú tienes una carta de tu vecino en Camagüey, tú puedes creer que ese fiscal te va a preguntar, bueno, ¿quién es tu vecino? ¿Cómo fue que esta carta llegó a tus manos? ¿La tenías cuando saliste de Cuba? ¿Te la trajeron aquí?
En el caso de hoy, por ejemplo, el joven fue muy claro. Mire, esa carta, mi novia que se quedó en Cuba, cuando clausuraron mi casa y me quitaron mi casa en Camagüey, ella fue a limpiarla y limpiando habló con el vecino le dio la carta, limpiando encontró mi carta de despedida de mi centro de trabajo y limpiando encontró un reporte médico. Esa fue la forma que ella se la dio a una amiga que viajaba a Miami y así fue como me llegó a mí hace poco tiempo después que yo me fui. ¿Qué ocurre? Esos detalles son importantes porque usted puede creer que lo que usted escribió en su asilo, el fiscal va a leerlo, el juez va a leerlo. Y si tú mencionas algo en tu asilo, de que estuviste detenido 2 días, en tu testimonio te sientes un poco que tienes que exagerar y dice que te detuvieron 4 días, el fiscal y el juez van a verlo como una mentira. Si lo opuesto es verdad, si tú testificas que estuviste detenido 1 día, pero cuando estabas escribiendo, o la persona que te iba a escribirlo, quiso ponerte un poco más de drama, escribiste que estuviste detenido 3 días, pero en realidad fue 1, vas a perder. El diablo está, número 1, en la preparación. Cuando tú preparas tu asilo, sea con uno de nosotros, o sea con un amigo, tienes que estar seguro de lo que escribes. Y todo tiene que ser traducido al inglés. Cuando tú tienes cartas de apoyo, tienes que estar muy seguro de cómo obtuviste las cartas, cómo llegaron a tus manos, cómo tú las sometiste. Y las cartas, yo siempre las someto en español, con la traducción en inglés, para que vean claramente, en puño y letra, cómo la carta fue escrita, para ayudar a la veracidad y demostrar cómo se obtuvo la carta. Sí, Willy, hay algo bien interesante y es que tú terminas siempre diciendo de que es coherente y la coherencia no es otra cosa que la relación entre lo que escribiste y sometiste y el testimonio que diste. Y ahí es donde está el detalle que tú haces referencia. Definitivamente no tienes por qué exagerar. Lo que te pasó, te pasó. Y sí, definitivamente no necesariamente tiene que haber un acto donde tú hayas perdido la vida, porque si no, no estuviera aquí, pero donde se haya visto amenazada tu vida para demostrar la persecución. Y eso es sumamente importante. Cualquier acto de persecución que se considere y que pueda generar el miedo creíble es un acto por el cual una persona puede pedir una protección en modalidad de asilo. Sí, tenemos que recordar que toda la persecución tiene que estar amarrada de una forma u otra al gobierno. Al gobierno. Y mira, uno no tiene que ser un cinematógrafo famoso como nuestro amigo el Iluminado, pues, o un abogado famoso como mi colega el Magnífico cuando uno está hablando. Porque si usted escucha a Ismael o a Neger hablar, siempre es una delicia escucharlo a hablar, por el uso del idioma, las palabras que saben y cómo modulan cuando están hablando. El joven de hoy, asustado, muy nervioso. Es más que en 2 ocasiones Ismael, que es un ser, una humanidad fuera del lugar, lo abrazó para que se calmara y al final lo besó y lo abrazó y el muchacho estaba llorando en las manos de él. Un joven trabajador, no tiene la escuela que tiene un Ismael o que tiene un Neger para expresarse, pero pudo hacer su historia de una forma simple. No tenía el vocabulario que maneja ni Neger ni Ismael, pero el vocabulario que él manejó llevó a cabo lo que él sentía. Fue consistente. Fue consistente. Fue consistente. La consistencia da la credibilidad y los detalles es el clavo final que te da el apoyo en tu credibilidad y la constancia de tu testimonio. Efectivamente, en los detalles, como tú lo decías, cuando las situaciones se dan, siempre hay algo que te queda. Nunca se... O sea, es muy difícil que uno diga, no me acuerdo de nada. Cuando a ti te pasa un acto de persecución, hay momentos claros que tú tienes que traer al asilo y no los puedes olvidar. O sea, ¿cuántas personas eran? A lo mejor tú ves muchas, pero identificas a 1 o a 2. Nunca dices, no eran muchos, no los voy a identificar. No me acuerdo porque el que estaba recibiendo los golpes era yo. El que estaba recibiendo el acto de repudio fui yo. Y cuando uno recibe un acto de repudio se confunde porque a veces puede haber más personas. Mira, el de hoy, Ismael, le vi la cara un poco preocupado. Una de las cartas hablaba de una firma de una persona que votó a este joven del trabajo. Y durante el testimonio principal de él no mencionó la carta en sí,
y la fiscal no le hizo preguntas sobre la carta. El juez sí. Y el juez le preguntó, bueno, ¿tú conoces a la persona que firma? Dice, ¿quién? La persona que firmó tu despedida. No lo conozco, era el dirigente del partido de la CTC local, que fue quien me lo despidió del trabajo, pero yo a él no lo conozco. Y el juez paró y dijo, y era consistente con su testimonio, porque las otras cartas de apoyo él había identificado a los vecinos que vieron el allanamiento de su casa, el vecino que vio cuando lo arrastraban de su casa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él identificó a quien él conocía por la carta firmada por una persona que él no conocía. Lo dijo claramente, no, él no fue como yo en el trabajo. Ese era el jefe por arriba, que fue el que despidió. Yo a él no lo conocí. Efectivamente. En el caso de los venezolanos, muy parecido a los cubanos, se guarda mucho la relación entre el aplicante de asilo y los actos que hace el Estado, el régimen o el gobierno en contra de esta persona. ¿Por qué a esta persona? ¿Quién era esta persona? ¿Qué hacía esta persona? Y de acuerdo a eso hay una coherencia y una relación entre lo que me pasó, lo que yo era y por qué estoy pidiendo la protección en la actualidad. Correcto. Y mira, Nicaragua, Venezuela y Cuba en realidad están en la misma posición desde el punto de vista que el gobierno persigue, pero el gobierno también tiene grupos que usa para perseguir. En el caso de Venezuela, los colectivos. En el caso de Nicaragua, los paramilitares. En el caso de Cuba, Respuesta Rápida y el CDR con organizar personas del barrio para humillarte o hacer actos de repudio. Ese tipo de persecución está amarrada a un gobierno. No se puede amarrar al gobierno, porque las personas no se juntan para repudiarte a ti como el vecino, sino son organizados por el gobierno. Las brigadas de respuesta rápida funcionan, los colectivos funcionan trabajando para el gobierno de Venezuela. Los paramilitares que están asesinando a jóvenes en Nicaragua son miembros del gobierno de Ortega que los está enviando a intimidar y asesinar. Así que todo tiene una relación que lo hace más difícil para nuestros amigos de Honduras y El Salvador, que el problema de ellos está más girado a crimen y delincuencia no es un delito criminal, o no, perdón, delincuencia no es un delito, no es una razón, un motivo para el asilo político, que pasa mucho en Venezuela. En Venezuela, los fiscales y los jueces tratan de intimidar o tratan de forzar que la persecución que un venezolano ha recibido o los secuestros están basados no en actos de política o una represión política, pero actos de delincuentes y criminales como lo han hecho con los hondureños. Y casos de Ucrania que he tenido y de Rusia, hay persecución, a veces, aunque no lo crean, por la Iglesia Ortodoxa, que persigue a bautistas y a pentecostales. Es una iglesia del gobierno, es la iglesia institucional de Ucrania o de Rusia o de Moldova. ¿Qué ocurre? Que cada caso es individual, cada persecución es individual, y uno tiene que estar muy claro por qué fue perseguido, por qué huye de su país y cuáles fueron los antecedentes que lo llevaron a huir. Efectivamente. ¿Y cómo trae esos antecedentes? Ojo, sin perder el detalle para que la credibilidad exista, porque son una secuencia de actos que le da la credibilidad para poder salir, como hoy, gananciosos en un caso. Bueno, ya el caso de hoy se olvidó, porque ya ganamos. Hemos aprendido el caso que perdimos los venezolanos el año pasado y tenemos que prepararnos por un caso el miércoles en una prisión, porque lo que estamos haciendo ahora nosotros son casos de detención. Ha habido mucha preocupación en la frontera, mucha preocupación en Miami y en otras partes de los Estados Unidos, aquí mismo en Houston, donde tenemos tú y yo varios clientes, en Orlando, donde tú tienes varias clientes, en Georgia, en otros lugares que hemos trabajado con Ismael. Y mira, ¿qué está pasando en la Corte de Migración hoy? Hoy se cancelaron todos los juicios de personas no detenidas que están adentro de los Estados Unidos. ¿Y que son personas no detenidas? Personas que estaban yendo a la Corte por primera vez o por segunda vez, que no era un juicio final. En este momento se pronunciaron todos los juicios individuales, o sea, el juicio final suyo de asilo o de perdón, de lo que sea, sigue en el tablete, sigue en el calendario.
En este momento, si usted tiene un juicio final el jueves o el viernes, tiene que ir a la corte. Si usted tiene un caso de primera presentación o segunda presentación para presentar su asilo o presentar el recurso que va a tener o llevar un abogado, esos juicios o esas audiencias se van a suspender. Pero en este momento, todas las audiencias en la MPP, de California a Texas, están todavía vigentes. Ninguna audiencia del MPP se ha cancelado, ni de primera presentación, segunda presentación o de juicio final. También todas las audiencias en centros de detención, como el que vamos a ir el miércoles en Conroe, Texas, también hoy siguen vigentes. Es posible que mañana o el miércoles todo cambie. Nosotros hoy estamos en un hotel fantástico en San Antonio. Es posible que tengamos que ir en coche, manejando en coche de aquí para Miami. Eso temo que el miércoles cancelen todos los vuelos, pero eso es un pánico del cual yo no voy a participar. Yo confío en que podamos hacer el trabajo nuestro y confío que podamos regresar en avión los tres a Miami el jueves. Seguimos trabajando y como siempre lo he dicho, es una cuestión de humanidad. Quien está detenido es un humano, es un ser humano, es una persona que siente, no es un objeto. Y eso, que nosotros estemos hoy ante el pánico, ante las noticias, atendiendo casos, nos da la confianza de que vamos a seguir, de que bueno, es el trabajo nuestro, es lo que hacemos. Y yo sé que muchos de ustedes lo saben, que hemos hablado anteriormente, a nosotros, a Ismael, el trabajo que él hace, haciendo su trabajo como cineasta, haciendo sus documentales, es lo que le da la vida a él. Yo no creo que la mano de él camine sin la cámara al lado. Es más que, no me acuerdo la última vez que yo vi a Ismael caminando sin una cámara al lado. Es lo que es él. El trabajo de Negro y mío es representar a nuestros clientes lo mejor posible. Es lo que hacemos. En realidad yo no sé qué hacer que no es trabajo. Yo tengo una pregunta, doctores, a ambos, que me llega vía chat, los muchachos. Esta persona tuvo su corte final, la perdió y sometió una apelación. Más en el sistema no aparece que se tenga que presentar a corte, ni han aprobado la apelación, ni la han rechazado. El periodo de apelación puede ser de 4, 5 a 6, 8 meses. No hay un periodo específico de apelación. Lo que puede ocurrir es que le notifiquen que perdió la apelación. Y si perdió la apelación y le piden que regrese a la frontera, no lo haga, porque lo van a detener y lo van a deportar a Cuba. Porque está en un proceso final de deportación. Correcto. Si gana la apelación, regrese corriendo, porque le van a otorgar protección o asilo y se quedó en los Estados Unidos. Pero el proceso de apelación es lento y es demorado, especialmente si no está en una cárcel de migración adentro de los Estados Unidos. Y hasta en la cárcel de migración adentro de los Estados Unidos puede demorar varios meses. Y entonces, ¿cómo él regulariza su situación ante las autoridades mexicanas, puesto de que este papel que le da el MPP se le benefició? Ya eso yo no lo conozco, porque no conozco lo que los mexicanos están haciendo. Pero si tú lo miras, es mejor buscar una forma de regularizarse a México en este momento que regresar a la frontera, porque te pueden detener. En el pasado detenían a las personas que perdían durante el proceso de apelación. Así que en este momento yo creo que la persona está adelante en punto, está beneficiado en que está en México y no en un centro de detención después de haber perdido su asilo. También con toda honestidad, cuando uno pierde el asilo, el chance de ganar esa apelación es pequeña. Yo he ganado apelaciones, y esas sí las recuerdo, porque es tan difícil ganar una apelación. La mayoría de las apelaciones se van a perder. Es una realidad cruel. Igual que la mayoría de los casos en la frontera y la mayoría de los casos de detención se van a perder. El sistema está creado para detener y deportar. Y la posición de muchos de los jueces
es subir lo que se requiere para un asilo o para una protección, la posición de los fiscales. Hoy tuvimos suerte, una fiscal que no se opuso y que no reservó apelación. Incluso entrando después del 16 de julio. Correcto, ocurre. Hoy tuvimos un buen día, pero no siempre ocurre así. La mayoría de los casos en la frontera, me duele decirlo, pero los que nos han visto anteriormente, a Neger o a mí, o me he ido a conversar contigo, saben que a veces yo soy cruel en mi realidad. La gran mayoría de los casos, en frontera, en detención, hasta en la corte en la calle de Miami, se van a perder. Neger y yo hemos tenido suerte de que hemos juntos perdido pocos casos, y venezolanos uno, que los recuerdo todavía, pero un gran número de venezolanos pierden asilo, pierden. Muchos venezolanos en detención en Luisiana perdieron los asilos. La gran mayoría de los venezolanos, casi el 80% de los venezolanos en Luisiana perdieron su asilo. En Miami en este momento, yendo a entrevistas de asilo o de miedo creíble a la oficina de asilo, la gran mayoría, casi el total de los venezolanos, son enviados a la corte para pelear frente a un juez. Casi todos los cubanos están siendo referidos a la corte frente a un juez. En este momento, de 3 de 3 nicaragüenses ganado en la oficina de asilo. Así que los 3 nicaragüenses, casos extremadamente sólidos, donde hubo violencia, en 2 de los casos, violencia muy seria, abuso sexual, gané en la oficina de asilo. Los demás lo refieren a la corte. Así que el asilo es muy difícil. Mira, hoy tuvimos suerte, pero también este joven tiene una madre que es residente, él es soltero, la madre lleva ya 4 años en los Estados Unidos. Si la mamá lo hubiera reclamado a él cuando llegó a los Estados Unidos y se hizo residente, ya él hoy estuviera a 2 años de entrar con residencia a los Estados Unidos, sin haber pasado el drama de la frontera. Lo que yo les recomiendo a los que lo están viendo, si hay una forma de emigrar legalmente a través de peticiones familiares, por favor, evalúen esperar un poco de tiempo más y entrar como residente a los Estados Unidos. Comprendo que yo no soy el que vive en Venezuela, yo no soy el que vive en Nicaragua y definitivamente yo no soy el que vive en Cuba. Y entiendo la desesperación que existe en los 3 países. Pero si hay un camino de poder entrar legalmente, aunque demore un tiempo, por favor, considérenlo antes de poner todo a riesgo en la frontera. No, y no todo el mundo es elegible a una protección de modalidad de asilo. Hay otros tipos de elegibilidad que le permiten llegar a los Estados Unidos y entrar a los Estados Unidos. El asilo definitivamente se termina desvirtuando y por eso cada vez son más negados. Más difícil. Y vamos a estar claros, toda aquella persona que llegó a la frontera después de julio 16 no va a calificar para asilo, si no solicitó asilo en los países que cruzó. El joven de hoy llegó después del 16 de julio, el juez no le otorgó asilo, le otorgó protección de ser devuelto a Cuba. Él se va a quedar en los Estados Unidos, va a vivir en los Estados Unidos y en los próximos años yo lo voy a legalizar, lo voy a hacer residente, pero va a ser un camino más difícil. Todos aquellos de ustedes que llegaron a la frontera después de julio 16, el camino es mucho más difícil, tiene paredes gigantescas para cruzar y es una pelea. Neger y yo, Guidra, Julia, el equipo de nuestro trabajo, siempre está dispuesto a hacer esa pelea, pero informándole a ustedes la verdad. He tenido el placer de estar con Ismael ya en varios juicios. Hoy fue la primera vez que lo pude entrar para que le diera un juicio completo, de principio a final. Así que yo sé que en un futuro él le va a escribir y le va a describir lo que él vio y cómo lo vio. Y va a poder, él que es un cineasta y que es un escritor,
puede describir las condiciones humanas. Ajá, eso. Estamos hablando que las cortes en la frontera, por lo menos en Brownsville, en Laredo y en Harlingen, son tiendas de campaña, Contenedores. son contenedores convertidos en jaulas de espera y convertidos en oficinas pequeñas y estrechas para el asilo. Hoy, en el área donde estamos sentados, Ismael y Negra, que son hombres jóvenes, delgados y que son bien mirados por las personas en la calle, la verdad que me tenían muy apretado en mi silla en el medio, que soy viejo, gordo y lento para moverme. Así que son lugares muy estrechos para uno moverse y muy incómodos. Y es bueno para poder ver, y yo sé que Ismael trató hasta de dibujar el lugar. Sí, la Y capacidad. lo tiene en su mente. La capacidad, y lo decía ahí, la capacidad de esa oficina improvisada, de ese contenedor, era hasta 7 personas. No cabía nadie más. Y estábamos 7 personas exactamente. Porque estaban los 2 guardias, la intérprete, nosotros 3 con nuestro cliente. Estábamos llenitos. La asistente del fiscal. La asistente del fiscal. Estábamos llenitos. Y era un contenedor. No un cuarto exquisito como este que Ismael escogió para nosotros quedarnos aquí en San Antonio. Pues quiero decirle que Ismael, que es un buen conocedor de viajar y ha viajado el mundo entero, escogió el hotel de Laredo que se llamaba La Posada y escogió este que como se llama el Manger. El Manger en inglés es como el lugar donde nació el niño Jesús. Así que imagínense que de Posada a Manger nos está llevando Ismael. Muchísimas gracias a ambos. Hemos tenido un programa provechoso. Yo estoy muy feliz y muy contento por este éxito de ustedes dos y por ser testigo de primera mano. Saben que mi compromiso es con los muchachos, con mis muchachos, con mis cubanos, y es con todos y por el bien de todos. Muchísimas gracias, doctores.